Con ustedes, el primero por la paz, el doctor Jimmy Chamorro Cruz. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas noches, Córdoba. Bueno, muy agradecido con Dios de poder estar aquí, además muy contento en una noche insuperable. Creo que tenemos una noche maravillosa, muy fresca, no sé para ustedes, pero para mí lo es. Y de las cosas que me gusta, una de las razones por las cuales me gusta venir tanto a la costa, es que me puedo vestir como me da la gana, o sea, así como estoy ahorita. Sin duda alguna, puedo vestirme muy frescamente, porque puedo salir por la noche de una manera tranquila. Muchas gracias por regalarme su tiempo en esta noche. Hay una pregunta que surge y que es apenas natural. ¿Por qué volver al Congreso después de 8 años de ausencia? Yo fui miembro del Senado, como así a muchos de ustedes les consta, durante 12 años, desde el año 1994 hasta el año 2006, 12 años consecutivamente. Me retiré hace 8 años y desde entonces, la verdad, no pensaba volver al Congreso. Es más, eso ya estaba descartado para mí. Recibo yo una llamada del presidente del partido Lobo y me dice: Jimmy, ¿no ha pensado usted en volver? Y dije: para nada, en lo más mínimo, eso es lo último que yo voy a hacer. Yo ya hice lo que tenía que hacer, le aporté al país lo que tenía que hacer. Usted lo recuerda, le dije yo a él, yo a Sergio Díaz Granado lo conozco hace más de 10 años, y usted sabe lo que yo hice frente al tema del derecho internacional humanitario, los derechos humanos, en fin. Y le dije que no en unas ni en 5 oportunidades, en muchas veces se lo dije. Pero ¿por qué volver al Congreso? Y aquí quiero darles algunas razones las cuales pesaron para que tomáramos esta decisión. En primer lugar, definitivamente por lo que está pasando en La Habana, en Cuba. Hace un par de meses, concretamente en el mes de diciembre, cumplí mis primeros 50 años de vida. No necesito ser un adivino, ni necesito ser un gran estadista para deducir que fácilmente ya viví la mitad de mis años, en el mejor de los casos. No sé cuántos años más tengo por delante, puede ser un día, pueden ser 10 años, pueden ser 50, eso a mí no me pertenece, le pertenece a Dios, pero la verdad, yo pensaba que cuando yo me iba a ir de la tierra y Dios me iba a llevar, me iba a ir sin conocer la terminación del conflicto armado en Colombia. La guerrilla más antigua en Colombia, con la cual estamos dialogando en este momento, también tiene 50 años. Nació cuando yo nací. Claro, cualquiera podrá decir que yo fui el que traje la guerrilla a Colombia entonces, con mi nacimiento. Pero, ¿con esto qué quiero decir? Estoy seguro que la inmensa mayoría, o todos los que estamos aquí, no nos hemos acostado una sola noche sin oír una noticia relacionada con el conflicto armado. O sea, todos los días de nuestra vida. Y cuando prendemos el radio por la mañana, tenemos que oír una noticia que tenga que ver con el tema. Y así yo pensaba que yo me iba a ir al cielo, sin conocer una noticia diferente, sin levantarme un solo día, sin oír una noticia en ese sentido. Desde el año 1992, hemos venido dialogando intermitentemente a lo largo de diferentes gobiernos, pero todos han fracasado. Pero ahora tenemos una verdadera opción de poder terminar el conflicto armado con el grupo insurgente más antiguo, no de Colombia ni de América, sino del mundo. Una posibilidad real. Tenemos una agenda, la cual está trabajándose muy lentamente, pero sabemos que al menos estamos avanzando en él. Y por eso, todo lo que ahí eventualmente se acuerde y le estamos
apostando a eso, pasará por el Congreso. Y no podemos estar ausentes de él. En segundo lugar, ¿por qué volver al Congreso? Porque yo me siento responsable como el que más frente a este tema. Muchos de los que están aquí saben que yo fui el que le traje a Colombia la Corte Penal Internacional. Yo fui el autor del estatuto de la Corte Penal Internacional en Colombia, de la reforma constitucional que le abrió las puertas a dicha corte en el país. Lo hice hace más de 10 años. Muchos argumentan que la Corte Penal, que juzga crímenes graves, si la justicia interna de los países no lo hace, pues se podría interponer en el caso de Colombia. Podría ser un palo en la rueda para el proceso de paz. Se equivocan quienes así lo afirman. Yo conozco este tema y me siento responsable en ese sentido. A mí me decía algo Sergio Díaz Granados, el presidente del partido. Me decía, mire Jimmy, es que en estos 8 años de ausencia, los derechos humanos han estado ausentes del Congreso y es necesario que usted regrese y nos ayude en ese tema. Conozco el tema del estatuto de la Corte Penal. Yo fui el padre de ella para Colombia. Conozco el derecho internacional humanitario y tengo una responsabilidad en este momento que es histórica. En tercer lugar, ¿por qué volver al Congreso? Porque yo siempre he estado del lado de la víctima. Lo estuve durante mis 12 años en el legislativo y aún durante mis 8 años fuera de él. Nunca del lado del victimario. Yo sé que estoy en un departamento el cual yo he estado muy cercano los últimos 20 años y conozco la realidad histórica de este departamento, porque también lo he transcurrido con ustedes. Y sé que todas las formas de violencia han pasado por el departamento, lamentablemente, sin excepción alguna. Y aquí yo le puedo preguntar a cualquiera, aquí en el departamento, aquí en Montería y en cualquier municipio o vereda, ¿usted en algún momento se ha sentido o ha sido víctima del conflicto? Y absolutamente le aseguro que todos los cordobeses me dirán que sí. Unos de manera directa y otros de manera indirecta. Ha sido o se ha sentido. El solo hecho de que usted en algún momento en estos 30 años o 50 años, se haya sentido inseguro de tan solo coger una carretera, quiere decir que usted ha sido víctima. El que tan solo usted haya sentido temor de salir a una ciudad, a un pueblo de aquí del departamento, pues quiere decir que usted ha sido víctima. Y siempre yo estuve del lado de la víctima, nunca del lado del victimario, siempre. Y por eso es necesario que las víctimas sean protagonistas ahí nuevamente, en este escenario de la terminación del conflicto. En cuarto lugar, ¿por qué volver al Congreso? Porque el país necesita, hoy más que nunca, una postura firme, pero no extremista. Pero mi postura siempre fue una postura no extremista, una postura firme de centro. Por el contrario, yo siempre hablé contra todas las violaciones, vengan ellas de donde vengan, y siempre me levanté contra los perpetradores de dichas violaciones, fueran de acá o fueran de acá. Y fuimos los únicos que lo hicimos en el Congreso. Se necesita una postura no extremista en este momento en el país, pero una postura que sea firme. En quinto lugar, ¿por qué volver al Congreso? Porque nosotros hemos venido a aportar, no solamente a apoyar. Eso es lo que sabemos hacer. Hoy en día todos dicen que la paz y la justicia están en polos opuestos. Entonces, el que hable de paz en Colombia es amigo de la impunidad y enemigo de la justicia. Y el que hable de justicia es porque es un enemigo de la paz y es un guerrerista. ¿Nos han dado cuenta lo peligroso que es todo esto? Pero que es incompatible la justicia y la paz. Me puse yo en esa tarea y me puse a estudiar el tema. Y finalmente redacté un documento que armoniza los requerimientos de la justicia con las necesidades de paz. Y a ese documento lo llamamos
paz sin impunidad, justicia con dignidad. Y somos los primeros por la paz. ¿Y por qué nuestro lema de campaña es soy el primero por la paz? No solamente porque somos el primero ahí en el partido de la U. No solo porque somos el número uno. Esa no es la razón fundamental, aunque esa podría ser obviamente una razón de carácter formal. Pero la razón de fondo, ¿saben cuál es? Porque somos los primeros en aportar la llave que armoniza la justicia y la paz. Pero quiero decirles que no somos los primeros, somos los únicos que lo hemos hecho y los únicos que lo vamos a hacer. Porque quiero decirles que nadie más lo va a hacer en este país. Nosotros eso es lo que sabemos hacer, sabemos aportar, sabemos trabajar y estamos aportando y estamos trabajando en ello. En sexto lugar, ¿por qué volver al Congreso? Porque este Congreso va a ser, entre comillas, un Congreso constituyente que deberá adelantar las profundas reformas sociales, agropecuarias y mineras que el país necesita. Y deberá hacerlo, porque será el Congreso que dictaminará las leyes posconflicto. Ustedes no vayan a creer que con una firmita que pongamos ahí en La Habana con las FARC, ahí se acabó la violencia en el país. Eso no lo cree nadie. Y ahí entonces va a haber paz en el país. Eso nadie lo cree. No, ese es el punto de partida. A partir de ahí es donde tenemos que construir la paz. Pero ¿cómo se construye la paz? Claro, con reformas profundas desde el punto de vista social. Por ejemplo, agropecuario, claro que sí. Así es como se tiene que hacer la paz. No únicamente con mecanismos de seguridad, que por cierto tenemos que ocupar esos espacios como Estado. La institucionalidad debe recuperar esos espacios a través de la fuerza pública, pero eso no es suficiente, porque si este Congreso no adelanta las profundas reformas sociales que el país necesita, a la vuelta de 5 o 10 años vamos a tener un conflicto armado con otros actores, pero con iguales atrocidades y aún peores. ¿Por qué? Porque no estamos atacando el caldo de cultivo. El caldo de cultivo del inconformismo, del abandono de parte del Estado. El caldo de cultivo de la desigualdad no lo estamos atacando. Y entonces ese inconformismo es lo que va a causar que tengamos otro conflicto armado en Colombia. Entonces ahí es donde el Congreso no puede ser inferior a la responsabilidad que tiene. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy sano? Porque primero Dios me sanó. Segundo, porque yo me sometí a un tratamiento médico y me sometí rigurosamente a él. Pero hay una tercera razón y quería yo aprovechar para compartir eso con ustedes en este momento. Y quería venir a Montería porque estaba en deuda de decirles 2 palabritas. Es que, en tercer lugar, yo tuve un ejército de hombres y mujeres que oraron por mí, pero especialmente de niños, y aquí hubo muchos de ellos. Muchas gracias, porque sus oraciones fueron los que me levantaron, porque eso fue lo que me sanó. Muchas gracias porque no decayeron en ello, y porque a través de su oración y de su fe, hoy estoy aquí completamente bien y muy feliz y muy contento de poder compartir con ustedes en esta noche. No se equivoquen, este Congreso que sale el 9 de marzo va a ser el Congreso más importante en los últimos 200 años. Y por eso es necesario que nuestra propuesta y que nosotros volvamos al Congreso, porque hay que actuar con responsabilidad. En séptimo lugar, ¿por qué volver al Congreso? Jesús decía algo muy importante: por sus frutos los conoceréis, no por sus promesas. Aquí ustedes nunca oyeron de mí una promesa en los otros 6 años, tampoco ahora, pero lo que ustedes sí vieron fue resultados. Yo trabajé fuertemente por todo este tema de los derechos humanos, saqué legislación importante en ese sentido. Aquí yo le traje al país la herramienta más novedosa y revolucionaria en protección de derechos humanos que tiene Colombia. Hoy sigue siendo tema de debate en todos los escenarios. Hoy eso es fundamental para que sea como lineamiento para el proceso de paz que se está llevando a cabo y para los futuros procesos de paz en Colombia y aún en el mundo. Por sus frutos, no por sus promesas. Lo mío es el trabajar, y eso es lo que seguiremos haciendo. En octavo lugar, ¿por qué volver al Congreso? Ustedes saben esto muy bien, que les voy a compartir porque ustedes son testigos. Aquí tengo muchos de ustedes
que pueden testimoniar lo que les voy a compartir. Hace 4 años, un poco más, ustedes me vieron llegar aquí a Montería y me vieron salir, me vieron entrar aquí a esta ciudad y salir de esta ciudad y entrar al departamento de Sucre en una maratón, la maratón de nuestra niñez tarea sin fin, una maratón humanitaria. Estábamos corriendo por los niños y niñas que habían sido reclutados por grupos con fines bélicos, y estamos advirtiendo que esto es un crimen de guerra. Ustedes ven a entrar aquí, ustedes corrieron conmigo, pero no solamente estoy aquí en el departamento de Córdoba, yo venía del departamento de Risaralda, venía del departamento de Caldas, de ahí nos fuimos al departamento de Antioquia, de aquí al departamento de Córdoba, de ahí a Sucre. Claro, estuve también en el departamento de Bolívar, estuve en el departamento del Atlántico, toda la costa atlántica, el Magdalena, de ahí pasamos a La Guajira, pasamos al Cesar, de ahí nos fuimos a los Santanderes, ingresamos a Boyacá, y no entramos al centro, no, nos desviamos a Casanare, luego al departamento enorme del Meta, entramos a Cundinamarca, Bogotá, salimos por el departamento de, nuevamente Cundinamarca, al Tolima, el Quindío, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, y rematamos en el Huila. ¿Y por qué? ¿Cuál es el octavo punto? Yo conozco este país mejor que cualquiera, y el Congreso necesita de hombres y mujeres que conozcan Colombia. Yo lo conozco como el que más. No solamente lo he volado todo el país, no solamente lo he recorrido en un carro, seguramente por sus trochas, sabón y veredas, porque yo creo que he sido el único colombiano que ha corrido con estas 2 piernas que tengo todo este país. Yo conozco Colombia más que todos los congresistas que están en el Capitolio puestos juntos. Y por eso quiero volver al Congreso, porque conozco este país, porque lo he sudado, ustedes sudaron conmigo, ustedes se agotaron conmigo. Yo conozco esa Colombia maravillosa, y por eso quiero volver al Congreso, en 9º lugar. ¿Por qué volver al Congreso? Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. De mi padre que se fue a la presencia de Dios hace más de 10 años aprendí a ser un pacificador, no un pacifista. Colombia está llena de pacifistas. Los últimos 50 años nos hemos inundado de pacifistas. El pacifista es aquel que sigue la filosofía de la no violencia, pero el pacificador es hacedor de paz, es forjador de paz. Y llegó el momento de los pacificadores en Colombia, no de los pacifistas, de los que hacen y de los que forjan la paz, y de los que la logran. Los pacifistas son importantes, pero los pacificadores son indispensables y son necesarios. De mi padre aprendí a ser un pacificador, y por eso como pacificador quiero volver al Congreso. Y finalmente, en 10º lugar, ¿por qué volver al Congreso? Pues no sé si ustedes recuerdan esa propaganda de la marca Colombia que dice: el riesgo es que te quieras quedar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque es que resulta que lo más fastidioso para mí, y el insulto más grande que jamás me han pegado o me han dado, es aquel anuncio que dice: recomendamos a nuestros ciudadanos que no vayan a Colombia porque corren riesgo. ¿A usted le parece eso lo más terrible? O sea, a mí me parece eso lo más espantoso. Yo prefiero que me digan cualquier vulgaridad a eso. La embajada de tal país recomienda. Entonces, no, es que evitar a Colombia corre el riesgo de que lo maten, de que lo secuestren, de que lo roben. Claro, porque no conocen la Colombia que yo sí conozco, y porque no van a la Colombia la cual yo sí conozco. Entonces nosotros aquí en Colombia sacamos un comercial que me pareció muy bueno, o sea, donde no negamos que Colombia es un país donde usted va a correr un riesgo, pero ¿cuál es ese riesgo que usted va a correr? Que se quede. Entonces decimos: sí, nosotros admitimos, somos un país donde usted corre un riesgo, y el riesgo es que te quieras quedar. Y por supuesto salen extranjeros que hablan de que vienen a Colombia por un congreso, vienen a Colombia por una presentación, por 3 días, 7 días, y ya llevan 40 años.
cuántos extranjeros tenemos que llegan aquí a Colombia. Y no es sino que vean una colombiana y quedan embobados, ¿no se han dado cuenta? Claro, porque la mujer colombiana es la mejor mujer del mundo. Imagínense. Estamos corriendo un riesgo, sin duda alguna, con estas conversaciones. Pero ¿saben cuál es el riesgo que estamos corriendo? El riesgo es que finalmente hagamos la paz en Colombia. El riesgo es que tengamos paz en Colombia. El riesgo es que el día que nos vayamos al cielo, nos vayamos de esta tierra y que esta tierra esté viviendo en paz. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Y por ese riesgo es que quiero volver nuevamente al Congreso en este cuatrienio constitucional. Muchas gracias por venir en esta noche. Muchas gracias por regalarme algo tan valioso para mí como lo es su tiempo. A todos aquellos y aquellas que han venido de diferentes municipios de la provincia, aquí del departamento de Córdoba, muchas gracias por venir, por su paciencia conmigo, por oírme en este tiempo. Me he extendido un poco, gracias por su paciencia, gracias por su cariño, gracias por su respaldo, gracias nuevamente, les digo, por haberme sostenido durante esos 10 años en oración. Gracias por quererme, que Dios los bendiga ricamente. Y nos encontramos el 9 de marzo en las urnas. Muchas gracias. Dios los bendiga. Jimmy Chamorro. Jimmy Chamorro.